Voces Antillanistas, panel, análisis, entrevistas, comentarios y las noticias del momento. Honor, honor al mármol de la gloria, fulgor eterno al héroe sin igual. Gregorio viva en nuestra fiel memoria, centinela de este sueño inmortal. Que instituto de valor antillanista, nuestra llama jamás se apagará. Más su peroniano espíritu conquista, la libertad jamás se perderá. Esta actividad es realizada en colaboración con la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Humanidades con su Escuela de Historia y Antropología y también el Instituto de Estudios Antillanistas General Gregorio Luperón. Esta actividad es una conferencia que lleva como título Gregorio Luperón, padre de la Segunda República. Será dictada esta conferencia por el general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna. A continuación escucharemos el himno del Instituto de Estudios Antillanistas. La letra corresponde a Apolinar Medrano y la música Carlos Mario Echenique, quien tendrá la posibilidad de estar frente a nosotros para la interpretación. Surgen las voces del mar y la historia, fuerza de islas que unidas están. Somos antorcha, memoria y victoria, hijos del verbo, del sueño y del pan. Luperón guía la marcha inmortal, con su estandarte de amor fraternal. Vostok sembró con su pluma incansable la educación que al alma elevó. Firme y sereno, con fe inquebrantable, la libertad en su verbo brilló. En su lección vive el nuevo ideal, ser pueblo libre, justo y moral. Honor, honor al mármol de la gloria, fulgor eterno al héroe sin igual. Gregorio vive en nuestra fiel memoria, centinela de este sueño inmortal. Instituto de valor antillanista, nuestra llama jamás se apagará. Más su peroniano espíritu conquista, la libertad jamás se perderá. Betances ruge en la noche del yugo, médico, mártir, rebelde y pastor, dio su saber por quebrar el verdugo, siendo del pobre la voz y el honor. Puerto Rico en su llama sin fin, grita por todos justicia al jardín. Martí los canta en su verso sereno, con el Caribe en su fiel corazón. Contra el imperio su verbo fue trueno, luz de unidad, de razón y pasión. Con su estrella y su flor de la paz, hizo de Cuba farol y compás. Honor, honor al mármol de la gloria, fulgor eterno al héroe sin igual. Gregorio vive en nuestra fiel memoria, centinela de este sueño inmortal. Que instituto de valor antillanista, nuestra llama jamás se apagará. Más su peroniano espíritu conquista,
cantan las islas, se alza la bandera, flor de antillanos que luchan por bien. El instituto con voz verdadera forja en la ciencia su escudo también. Que viva el sueño que no morirá, Antillas libres vencerán ya. Honor, honor al mar, volver la gloria, gloria, honor eterno al héroe sin igual. Gregorio vive en nuestra fiel memoria, centinela de este sueño inmortal. Instituto de valor antillanista, nuestra llama jamás se apagará. Más un peroniano espíritu conquista, la libertad jamás se perderá. Muchas gracias con la interpretación de este himno del Instituto de Estudios. Pueden sentarse. De la interpretación del himno del Instituto de Estudios Antillanistas, donde Carlos Mario Echenique estuvo aquí presente en el podio, fue el responsable de la música, el de la letra fue Apolinar Medrano. Concluimos esta parte interesante protocolar de los himnos, pues con nosotros, en representación de toda la universidad, está la señora vicerrectora de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la doctora Rosalía Sosa Pérez. Nos acompaña el señor decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Gerardo Roa Ogando. Nos acompaña también el señor director de la Escuela de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades de la UAS, el maestro Teodoro Viola. Nos acompaña nuestro conferencista, el general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Hay una importantísima representación estudiantil que forma parte del Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Hugo Tolentino Dip. Ese liceo es dirigido por la profesora Jocelyn Fructuoso. De pie ustedes mismos, aplauso. Gracias por estar presentes. Recordando que Hugo Tolentino Dip fue rector de esta universidad, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue diputado, fue profesor de historia, y también tuvo la oportunidad de escribir libros de diversos temas y también de historia. Gracias, pueden sentarse. También formó parte de abril de 1965. Es natural, era cuestión de la época en la que le tocó vivir. Fue un luchador patriótico. También aquí nos acompaña una persona que es gran maestro de la Logia Masónica de la República Dominicana, que es Ramón Osiris Blanco Domínguez. Aquí hay una representación militar, algunos retirados, otros no. Aquí nos acompaña vicealmirante retirado Víctor Francisco García Alecón, quien es presidente de Almirantes en Retiro. También nos acompaña una persona muy singular porque él es médico, pero también es mayor general de la República Dominicana, del Ministerio de Defensa. También es historiador. Es el distinguido amigo Rafael Leonidas Pérez. Y también es bueno saludar a una persona que es el director de Relaciones Internacionales del Instituto Antillanista, que es Juan Belén, está por aquí. Y con él saludamos a todos los vinculados al Instituto de Estudios Antillanistas, al igual que con las personas vinculadas a la fuerza pública, que más bien es la fuerza para defender la soberanía de la patria. Con ellos quedan todos saludados, y una salutación especial también a todos los presentes,
con un profesor presente por aquí. Quiero saludar también a todos los profesores, porque él es un profesor de profesores, 50 años como profesor, Luis de León. También nos acompaña alguien que fue decano de esta facultad, que es el profesor Augusto Bravo. Una persona clave de esta actividad, que es un académico nuestro y miembro preeminente de el Instituto de Estudios Antillanistas, el profesor Roberto Agüero. Y con esta salutación concluyo. Obviamente no puedo citar a todos los presentes, citando a Henry Mejía Oviedo, que ha ocupado importantes posiciones públicas en la República Dominicana. Entonces tendrá la honrosa misión de hablar en nombre de la Universidad y de la Facultad de Humanidades en este momento el doctor Gerardo Roa Ogando. Queridísima señora vicerrectora de Extensión de nuestra institución, doctora Rosalía Sosa Pérez, nuestro querido señor director de la Escuela de Historia, magnífico general Zorrilla Osuna, a quien queremos como nuestro historiador de prestigio. Hoy la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se viste de gala y se complace en unir sus voces con el Instituto de Estudios Antillanistas para conmemorar un año más del nacimiento del general Gregorio Luperón, la voz más alta de la Segunda República, de la restauración de la República, que nos invita a reflexionar seriamente en los mejores valores patrióticos y en las mejores acciones que inspiran la memoria de nuestro gran general. Por eso me complace extenderles en nombre de nuestra amada Facultad de Humanidades la más cordial de las bienvenidas, al tiempo en que les solicito prestar más de la acostumbrada atención al plato fuerte de esta actividad, que es la conferencia que disertará, repito, el queridísimo y honorable general Zorrilla Osuna. Enhorabuena, bienvenidos y bienvenidas en nombre de nuestra institución. Muchas gracias al señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Gerardo Roa Ogando, quien ha hablado en nombre de la Facultad de Humanidades y en nombre de toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A continuación tendremos la grata oportunidad de escuchar a una persona que a nivel de toda la universidad y en especial de la Facultad de Humanidades representa la dirección de la Escuela de Historia y Antropología, que es la corresponsable académica de actividades de esta naturaleza. Con nosotros el señor director, el maestro Teodoro Viola. Buenos días. La Escuela de Historia y Antropología agradece, saluda la presencia espontánea y entusiasta de todos y todas. Es un honor tener al general Jorge Radamés Zorrilla Osuna para disertar sobre el accionar, sobre la vida de el prócer de la guerra restauradora, general Gregorio Luperón, quien desde muy joven, apenas 20 o 24 años, se insertó en la lucha restauradora y que a veces de manera clandestina, y perdón, no voy a entrar en los detalles de la conferencia, un pequeño proemio para que el general pueda
explayarse en su exposición, a veces de forma clandestina, operó, porque llegó muy joven de Puerto Plata a un pueblo de la línea noroeste, donde hizo funciones de ayudante a médico, y desde allí tuvo un seudónimo, y al morir el médico asumió las funciones principales en la comunidad y pudo desarrollar algunas actividades subversivas, si se quiere. El patriotismo y la hombría de Gregorio Luperón se acrecentaron en cada coyuntura histórica que se le presentó o presentaron. Terminada la guerra restauradora, la mayoría de generales restauradores se plegaron al propósito antinacional de Buenaventura Báez, incluso de entregar la península y bahía de Samaná. Ahí se acrecenta la figura de Gregorio Luperón cuando enfrenta esa situación. También la figura, la espada de Gregorio Luperón se acrecenta y trasciende las fronteras nacionales, porque fue estímulo y apoyo y soporte para las luchas, los intentos, los procesos de luchas emancipadoras que otros pueblos libraban. Y desde entonces se convierte en un referente del anticolonialismo, al extremo de ser bien considerado y bautizado tanto por Hostos como por Ramón Emeterio Betances como el verdadero representante del antillanismo. General Zorrilla Osuna, aquí hay un escenario preparado, compuesto por una gran mayoría de estudiantes de diferentes niveles que hemos considerado terreno fértil para el cultivo de sus inquietudes, la difusión de sus inquietudes históricas y ideas renovadoras. Muchas gracias. Muchas gracias al señor director de la Escuela de Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades, maestro Teodoro Viola, por ofrecernos estas palabras de salutación que al mismo tiempo sirvieron para contextualizar, como bien expresó el señor director, un proemio, un tipo de exordio, un tipo de introducción a la exposición que nos hará llegar el distinguido general retirado Jorge Radamés Zorrilla Osuna, quien por cierto será presentado y habrá una semblanza de él a partir de este momento, y esa misión estará a cargo del profesor Roberto Agüero, un académico nuestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también es un miembro preeminente del Instituto de Estudios Antillanistas. Muchas gracias, Eddie. A veces nosotros en diferentes escenarios vemos a una persona, y no importa la edad, que escuchando la nota de nuestro himno nacional sigue caminando como que no ha pasado nada. A veces las actitudes de muchos ciudadanos nuestros exhiben una conducta preocupante. Nosotros, como Instituto de Estudios Antillanistas, somos una institución
dedicada a la investigación, estudio y promoción de la historia, identidad, filosofía, cultura y desarrollo de los pueblos de las Antillas. Con esta conferencia, encuentro, proyectos, eventos, buscamos que otras instituciones se sumen a esta jornada de concienciación nacional, porque debemos dejar un legado a la sociedad dominicana. A veces decimos, somos guardianos, somos costosianos, somos luperonianos, pero nos emulamos. No los emulamos con nuestras acciones. Señoras y señores, nos toca la oportunidad de hacer una breve semblanza apretujada de la persona que tiene la gran responsabilidad de esta conferencia. Nació en Guayabo Dulce, municipio de Atomayor, el 16 de diciembre del año 1953. Sus padres fueron Manuel María Zorrilla, Cirila Osuna Sila, ambos de vocación cristiana. El 10 de agosto del año 2000 obtuvo el título de licenciado en Derecho con los más altos honores en la Universidad Central Dominicana de Estudios Profesionales UCDP. Diplomado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Diplomado en Ciencias Políticas también en nuestra amada UAS. Diplomado en Geopolítica y Relaciones Internacionales en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Autor del libro Origen y Evolución de la Guardia Presidencial. Autor del libro Gregorio Luperón, Padre de la Segunda República. Ha dictado diversas conferencias nacionales e internacionales, tales como la conferencia Razones por las que Gregorio Luperón debe ser declarado Padre de la Segunda República, en la UAS Recinto San Francisco de Macorís, en noviembre de 2018. En el 2013, en el Ateneo Dominicano, dictó la conferencia magistral Gregorio Luperón, espada fundamental y decisiva de la restauración. Por su labor filantrópica y humanitaria a favor de la clase humilde dominicana, ha recibido varios reconocimientos. La Universidad Cela International, con sede en Miami, el 25 de febrero del año 2017, le otorgó el título doctor honoris causa, mención Administración Pública y Ética, luego de evaluar su libro Gregorio Luperón, Padre de la Segunda República, y tomando en cuenta su gran labor comunitaria. En el 2000 fue nombrado como jefe de la Guardia Presidencial. En el año 2003 fue jefe del Ejército Nacional de la República Dominicana, y el 20 de agosto del año 2012 es nombrado como director ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE. Presidente del Partido Cívico Renovador, presidente de la Fundación Sila Osuna, presidente del Instituto de Estudios Antillanista General Gregorio Luperón y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, creada con el propósito de impulsar el desarrollo integral y sostenible de las provincias que conforman la zona fronteriza, cuyo máximo ejecutivo es nuestro conferencista, colocado y designado en esa posición por su perfil. Señoras y señores, recibamos con la conferencia titulada Gregorio Luperón, Padre de la Segunda República, al general Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Muy buenos días. Qué feliz me siento. Qué orgulloso me siento de estar aquí, en este lugar donde anhelaba estudiar antes de ingresar al ejército. Mi deseo era estudiar Derecho, ser un estudiante así
ustedes, pero el destino me tenía lo que el profeta, yo le llamo, mi padre quiso que yo fuera, ingresar al ejército. Aquí tenemos personas que contribuyeron con mi formación en la Academia Militar Batalla de la Carrera, que siempre me acompaña, el vicealmirante García Lecón. Gracias, comandante, por ser tan generoso con su alumno. Aquí tengo a mi hermano, a mi amigo, contertulio, abogado, historiador, un hombre culto y médico, Rafael Leonidas Pérez y Pérez, miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Tenemos a la vicerrectora de Extensión, la doctora Rosalía Sosa Pérez, la esposa de mi gran amigo. Ya saben ustedes de cuándo viene nuestra relación, que yo aporté mi granito de arena para que él fuera rector cuando le correspondió. Decano de la Facultad de Humanidades, colega doctor Geraldo Roa. Como ustedes pueden saber, soy compromisario de la Facultad de Humanidades. Ya hemos comenzado a dar charlas, a hablar de la historia en San Francisco y seguiremos en todas las extensiones. Director de la Escuela de Historia y Antropología, maestro Teodoro Viola, gran amigo. Con ellos saludo, con los académicos saludo a esos jóvenes que están ahí, esos estudiantes que son el presente y el futuro de nuestra adorada República Dominicana. Son ustedes. Pero yo quise que aquí estuviera una persona muy especial para mí. Y yo le digo, cuando le llamo por teléfono, él es el referente que nos queda de los hombres que lucharon por el fortalecimiento democrático, siendo muy jóvenes durante la dictadura trujillista. Rafael Gamundi Cordero Rafa Domingo, para el cual pido un fuerte aplauso. Esa gloria de nuestro país. Yo saludo al hermano Blanco, Osiris Blanco, quien tiene la responsabilidad de dirigir todas las logias de nuestra dorada República Dominicana. Saludo al venerable maestro Jason, está por aquí, un joven, ¿verdad? Saludo a todos esos hermanos, personalidades, invitados especiales. Por allí veo a un hijo de esta institución, de esta universidad, el doctor Vázquez, un gran hermano atomayorense igual que yo. Aprovecho esta oportunidad para agradecer primero a Dios por permitir que hoy pueda dirigirme a la familia guasiana y porque con su protección y conducción he podido alcanzar las metas que hoy con humildad puedo exhibir. En segundo lugar, mi gratitud a las autoridades de la UAS,
que han abierto las puertas de esta prestigiosa institución para dictar la conferencia con el título Razones por las cuales el general Gregorio Luperón debe ser proclamado padre de la Segunda República. Razones por las cuales el general Gregorio Luperón debe ser proclamado padre de la Segunda República. Agradecer también a tantos compañeros, amigos entrañables y distinguidas personalidades que han venido para acompañarnos, a los miembros de la prensa, a los invitados especiales y a este selecto auditorio que nos honra con su presencia en este significativo acto. Ya entrando en materia de la conferencia que venimos a dictar, queremos expresarle que la publicación de la obra Gregorio Luperón, padre de la Segunda República, de nuestra autoría, ha concitado debates y polémicas en todos los ámbitos de nuestro país por el tema que ha sido tratado. Uno en apoyo y otro con dudas de si el prócer de la patria merece tal reconocimiento. Y eso es lo que queremos, que se arme un debate entre intelectuales, entre académicos, para saber si esa figura extraordinaria de la segunda mitad del siglo XIX puede ser nombrado padre de la Segunda República. Por eso, de toda la obra portentosa dejada por el general Gregorio Luperón, a su paso por nuestra querida tierra quisqueyana, hemos resumido sus aportes más relevantes, a fin de arrojar luz sobre tan importante tema, de manera que cada dominicano y dominicana y ciudadano de otras latitudes adquieran la conciencia necesaria acerca de los altos méritos acumulados por el insigne paladín puertoplateño que supo defender los mejores intereses de su patria en el mismo territorio norteamericano. Como veremos más adelante, nuestra conferencia recoge las principales razones por las que el general Gregorio Luperón debe ser proclamado padre de la Segunda República. De este extraordinario hombre se puede hablar demasiado. Esta es una figura que me dijo a mí el doctor José Francisco Peña Gómez, y es bueno señalar aquí que soy luperoniano porque en aquellas reuniones clandestinas que el coronel le hacía al doctor Peña Gómez, en una oportunidad me dijo: coronel, ¿a usted le gusta la historia? Digo, un poco, señor. Lea el libro Biografía Política de Hugo Tolentino Díaz. Y ahí me encuentro con lo siguiente, y es bueno que ustedes, alumnos que llevan el nombre de esa extraordinaria figura académico, intelectual, político, rector, diputado, ministro de Relaciones Exteriores y un hombre de condiciones excepcionales. Para el gobierno del profesor Bosch se cumplió el 100 aniversario de la gesta de la restauración. Profesor Bosch fue juramentado el 27 de febrero del año 1963 y él le ordenó al presidente de la Academia Dominicana de la Historia
que seleccionara 50 jóvenes para que hicieran un trabajo con relación al 100 aniversario de la Guerra de la Restauración. Y el trabajo que ganó el primer lugar fue el que hizo el joven Hugo Tolentino Díaz, perfil nacionalista del general Gregorio Luperón. Luego escribe la obra Gregorio Luperón, biografía política del general Gregorio Luperón. La historia de nuestro país registra personajes de gran trascendencia que han realizado valiosos aportes a la patria y a los cuales debemos que hoy disfrutemos de un ambiente republicano y democrático, aunque todavía faltan elementos importantes para consumar el sistema que esos prohombres concibieron para la felicidad de nuestro pueblo. La figura más descollante de nuestro proceso histórico, sin lugar a duda, siempre debemos de tener presente que el padre de nuestra nacionalidad se llama Juan Pablo Duarte y Díez, porque concibió la idea de nuestra independencia y dio los pasos necesarios para consumarlo y lo logró. Otros próceres acumularon brillantes méritos y hasta hubo entre ellos otros dos que recibieron el galardón de ser reconocido junto a Duarte, padre de la patria. Me refiero a Sánchez y a Mella. Y tenemos que hablar de la polémica de Juan Isidro Jiménez Grullón, cuando habló del mito de los padres de la patria. Pero es una discusión que no podemos traerla acá, pero sabemos muy bien lo que Juan Isidro Jiménez Grullón, ese gran sociólogo, escribió con relación a los padres de la patria. Sin quitarle a esos ilustres próceres y grandes patriotas sus valiosos aportes a la patria, hay uno que ha acumulado los mayores méritos después de Duarte, y es el general de división Gregorio Luperón. Un resumen de sus aportes que presentaremos a continuación nos dará la razón y servirá para que los estudiosos de la historia y los líderes que conducen el destino de nuestra república, tanto del gobierno como de la oposición y otros ciudadanos de la vida nacional, lleguen a las mismas conclusiones, de manera que podamos colocarlo en el sitial que le corresponde en los anales de la patria. Sobre el general de división Gregorio Luperón podemos decir lo siguiente: sí. Es bueno señalarle a ustedes, jóvenes, que la primera república se pierde. La primera república que nace el 27 de febrero, que si se habla de 27 de febrero, es precisamente por el esfuerzo de Duarte y los trinitarios, donde se dio el grito de separación 27 de febrero. Si se habla de 16 de agosto, es el inicio de la Guerra de la Restauración. Inicio de la Guerra de la Restauración, que dura 2 años y meses, hasta que las autoridades españolas emiten el decreto en marzo del año 1865, 19 de mayo del 65, para que la anexión quedara anulada. Esa anexión que trajo como consecuencia una guerra donde murieron muchas personas,
donde murió el poeta Eugenio Perdomo el 17 de abril del año 1864, donde murió Sánchez en el cercado cuando entró por Haití, y también donde murió Cayetano Hermosén y el coronel José Contreras, porque tan pronto se dio la anexión, se inició la guerra, las dificultades en el país. Ahora, fueron muchos los que participaron en la guerra de la Restauración. Jamás vamos a quitarle mérito a ninguno. Por ejemplo, el bisabuelo de mi general Marco Jiménez, mi padre, mi amigo, mi hermano, fue José Cabrera, y José Cabrera fue uno de los restauradores, como lo fue Santiago Rodríguez, que fue quien reclutó Santiago Rodríguez a Gregorio Luperón, como lo dijo el maestro Viola, a su regreso con el nombre de Eugenio. Y muchos líderes jóvenes no estuvieron de acuerdo con la anexión, pero siempre hay una figura que se destaca más que otra. En todas las actividades que se desarrollan hay alguien que tiene más esfuerzo, más dedicación y se entrega más a determinada causa. Y la primera razón, ojo, la primera razón por la cual el general Gregorio Luperón debe ser declarado a su debido tiempo padre de la Segunda República es la siguiente. Y esta conferencia se la voy a dejar a ustedes, jóvenes, porque quiero que la estudien. Si no se estudia, si no se lee, no se puede aprender nada. Número 1. Fue la figura principal de la guerra de la Restauración, líder indiscutible en los campos de batalla, reconocido como primera espada de la Restauración, que pudo vencer a las tropas colonialistas y al general Pedro Santana en combates que fueron decisivos tanto en el este como en el sur y en el Cibao, logrando finalmente resucitar a la patria muerta, levantándola del sepulcro y colocándola de nuevo en el concierto de los pueblos libres y soberanos del mundo. Y debo hacerle el señalamiento que cuando se dio la memorable batalla del 6 de septiembre, que ahora cumplió un aniversario el 6 de septiembre, donde fueron desalojados los españoles de Santiago y le dieron el cargo al general Gregorio Luperón de gobernador de Santiago. Él no lo aceptó y dijo que él se había enrolado en esa gesta para combatir a todos los españoles en cualquier lugar donde se encontraran, y que necesitaba un decreto del gobierno restaurador, y que ese decreto contemplara que el general Santana tenía que ser asesinado en el lugar donde se encontrara. Y hasta que ese decreto, el gobierno restaurador, encabezado por un hombre que fue fusilado después, porque nunca tuvo fe en que la guerra de la Restauración podía salir con éxito. Me refiero a Pepillo Salcedo. Pero bien, como segundo punto, el general Gregorio Luperón tiene el privilegio de haber sido el único dominicano que pudo vencer a dos grandes caudillos corruptos y anexionistas que dominaron el acontecer de la Primera República, Pedro Santana y Buenaventura Báez. Ya sabrán ustedes que ellos dos fueron quienes tuvieron control de la Primera República. Santana gobierna 3 periodos y
Báez gobierna 2 periodos. Al primero, como ya dijimos, lo obligó a absorber el polvo de la derrota en más de una ocasión durante la guerra restauradora. Y el segundo, después de restaurada la República, lo combatió activamente hasta desalojarlo del poder en cada uno de los gobiernos que encabezó y en lo que siempre intentó someter la patria a potencias extranjeras. Es muy sencillo. Cuando el señor Báez llega, jóvenes, oigan, cuando el señor Báez llega, se juramenta por 4ª vez, tuvo la intención de anexar la República Dominicana al colonialismo español. Y la figura que combatió, que luchó, y que precisamente ahí muere Manuel Rodríguez Santío, cuando entran por Dajabón en el año 1871, lo fue el general Gregorio Luperón, el que estuvo combatiéndolo para impedir que volviéramos a ser anexados a una potencia extranjera. Su figura fue reseñada de forma prominente por el enjundioso historiador cubano José A. Benítez en su libro Pensamiento Revolucionario de los Hombres de Nuestra América. Oigan, un cubano escribe un libro titulado Pensamiento Revolucionario de los Hombres de América. Él no era dominicano, José Antonio Benítez, cubano, al igual que Virgilio Ferrer Gutiérrez, que escribió un libro, Brida y Espuela, hablando del valor y el antillanismo del general Gregorio Luperón. Por eso es que tenemos que ir haciendo conciencia de quién fue la figura del general Gregorio Luperón y cómo historiadores de otros lugares que no fueron dominicanos valoraron la figura del general Gregorio Luperón, donde se eleva un sitial cimero a la estatura de Gregorio Luperón, sindicándolo como el primer antiimperialista dominicano, porque combatió 2 imperios, el español y el norteamericano, en defensa de la soberanía de su patria, resultando por esta causa su combate en las armas y todas las gestiones y denuncias que el prócer dominicano realizó tanto en el país como en el propio territorio norteamericano, América y Europa, para evitar que el tirano Báez consumara el nefasto acto de anexión de la República Dominicana, principalmente durante el gobierno de los 6 años, 1868-74, durante el cual el tirano Báez, para lograr su malsano propósito, firmó acuerdo con el presidente norteamericano Ulysses Grant. Firma un acuerdo con el presidente Ulysses Grant, pero frente a esa acción ignominiosa, Báez y Ulysses Grant se encontraron con la oposición resuelta del general Gregorio Luperón, quien consiguió aliados en el Congreso y el Senado de la Unión Americana. Escribió cartas y se movió activamente ante las autoridades de la Nación del Norte, acción que junto a otros dominicanos y de otros opositores dentro del mismo poder de la Unión Americana, y ayudado por una figura que lamentablemente quitaron el nombre de él de una calle. Me refiero al senador Charles Sumner, logrando que el Congreso no aprobara el proyecto de anexión de la República Dominicana. Ese senador hizo una campaña para evitar que el Congreso no aprobara el proyecto de Báez
y el proyecto de Ulises Grant. Debemos reconocer que este ilustre senador, concientizado sobre el tema, partió de una correlación de fuerza muy desfavorable, pero su tenacidad e inteligencia hicieron posible que a la hora de la votación en el Senado, 8 congresistas votaran a favor de la anexión y 28 votaron en contra, derrotando en forma contundente la componenda anexionista de Báez y de Grant. Como todos sabemos, cuando un presidente quiere que un proyecto se convierta en realidad, sucede muchas cosas. Se hacen muchos aportes de dinero, se compra mucha conciencia, se hace todo eso, sucede en toda parte del mundo. Mas sin embargo, allá no sucedió. La votación quedó 28 en contra de 8. El cuarto punto: cuando los sectores conservadores y reaccionarios después de la guerra restauradora corrompieron el uso de poder y accionaron una y otra vez pretendiendo vender la patria a fuerzas extranjeras o utilizando la gestión de gobierno para alimentar sus insanos intereses particulares, dejando al país postrado en la miseria, la República tuvo en Luperón al patriota incorruptible que nunca transigió en la defensa de su soberanía y siempre utilizó su indiscutible liderazgo para combatir con las armas a los tiranos corruptos y vendepatrias. Quinto, patriota desprendido de ambición de poder. Aunque se presentaron múltiples oportunidades de ejercer la presidencia de la nación, solo en una ocasión se detuvo a gobernar en forma provisional por unos 10 meses, durante los cuales hizo el mejor gobierno que tuvo el país hasta ese momento. Demostró ser un demócrata carta cabal y todo lo que hizo fue pensado en el futuro de la República. Su gobierno se notó al estadista preocupado por el porvenir del pueblo, al antillanista, al gobernante solidario con los patriotas que luchaban por la libertad de otros pueblos caribeños y de nuestra América. Se vio a un mandatario haciendo sus aportes por la educación, por el avance de la justicia, por la administración sana y transparente y por el desarrollo agropecuario, por una prensa libre, por el progreso cultural y por la mejora del bienestar del país en sentido general. Aquí estuvieron figuras que tenían grandes dificultades en Cuba y en Puerto Rico. Aquí estuvo Antonio Maceo, aquí estuvo Ramón Emeterio Betances, aquí estuvo el gran educador de las Antillas, Eugenio María de Hostos, y todos ellos recibieron la protección. Por eso fue que el maestro Viola, que tiene conocimiento de la historia, dice que ellos lo llamaron el padre del antillanismo, de los antillanos que tenían grandes dificultades. Hubo una obra que escribió Ramón Emeterio Betances que así lo contempla. Finalmente se resalta su lucha junto a Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Antonio Maceo y otros líderes latinoamericanos y caribeños en favor de la libertad de los pueblos antillanos y americanos, y preparando la base para la creación de la denominada Confederación de las Antillas, intención y esfuerzo que también desplegaron en el viejo continente europeo. El maestro Eugenio María de Hostos
quien dijo el profesor Juan Bosch, que volvió a nacer cuando conoció y publicó su obra al enterarse de la muerte de Luperón. Recuerden que el profesor Bosch dijo que nació 2 veces, que nació el 30 de junio en La Vega y que nació nuevamente cuando conoció y transcribió la obra del gran educador de las Antillas, Eugenio María de Hostos. Oigan la carta que escribió estando en Chile, porque Hostos salió fuera del país porque no comulgaba con la dictadura de Ulises Heró. Hostos dice: pobre Luperón, haber batallado con tanta fuerza y tanta eficacia por la independencia y por la libertad de su patria. Haber amado tanto a nuestra patria antillana, haber sido capaz de servirla del modo más efectivo y más brillante, y haber tenido que pasar años enteros en el destierro insano. Pobre Luperón, mi pobre amigo, mi buen compañero de esperanzas para la patria grande que estábamos queriendo formar. Porque Hostos, en el gobierno de Luperón, en Puerto Plata, hicieron una sociedad que llevó como título La Educadora, donde ellos, el gran maestro, educaba en esa sociedad a los puertoplateños. Y lamentablemente la muerte del prócer le dolió bastante. Hostos fue aún más lejos, llegando a comparar a Luperón con uno de los más grandes preclaros adalides de Francia y de su época. Me refiero a León Gambetta. En una reseña que aparece ubicada en la obra Luperón y Hostos de don Emilio Rodríguez de Morici, en la mencionada reseña, Hostos expone lo siguiente, cito: si hubiera que juzgarlo como hombre, dice Hostos, levantaría con orgullo la cabeza para declarar que fue uno de los hombres a quienes más alta prenda conocí, por lo cual fue uno de los hombres a quienes más he estimado. Oigan cómo pensaba el gran maestro Eugenio María de Hostos de nuestro soldado Gregorio Luperón. Y sigue diciendo: en los días de la restauración, que fueron días de prueba para el carácter, Luperón se presenta a la historia de su patria como comparece Gambetta en la historia de la defensa nacional de Francia. A este, por más conocido el escenario, lo ve todo el mundo en el momento del apogeo de su patriotismo. A Luperón nos lo representa nuestro amor a la independencia, derecho tan alto y tan sagrado en Francia, en el momento culminante de su heroico patriotismo, cuando, según la tradición, perseguía a planazos a los irresolutos y tibios con la patria. Estatua por estatua, si seductora de buenos es la aptitud de Gambetta, más seductora de fieles al bien y a la justicia es la de Gregorio Luperón. El francés erigía su estatua con actos que al mundo contemplaba, que la expectativa del mundo estimulaba, que la admiración del mundo hacía fácil y placenteros.
El quisqueyano no sabía siquiera que se le estaba estatuando en la historia de su patria cuando, desentendiéndose del mundo sin más testigos que su heroísmo, que los testigos de él, realizaba en el fondo oscuro de la selva, en desconocidos lugarejos de un país desconocido, los prodigios de la actividad, movilidad, entusiasmo y convicción que dieron a luz la Segunda República. En Gambetta la gloria era un estímulo de todos los días, de cada hora, de cada despacho telegráfico, de cada salutación, de cada aclamación, de cada ovación que recibía. Al pobre sostenedor del derecho de Quisqueya, ¿qué ovación lo recibía? ¿Qué aclamación siquiera lo estimulaba? ¿Qué salutación al menos lo enardecía? El apodo que da la fuerza escandalizada al derecho que le escandaliza. Bandolero, bandolero, bandido, sorteador de camino, como siempre fueron los libertadores para los usurpadores de vida de la colonia, como lo fueron Miranda, como lo fue Hidalgo, como lo fue Bolívar, Morazán, Mariño, Gamara, Santa Cruz, San Martín, Artigas, como lo fue Narciso López, como lo fue Céspedes, como lo está haciendo Máximo Gómez. No tuvo Luperón más incentivo que la resuelta resolución de no consentir amos. Honor